Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de introducción a la programación con Python. En este vídeo vamos a tratar los condicionales. Los condicionales se usan para ejecutar una condición, pero siempre que ejecutar una sentencia siempre que una cierta condición sea cierta. Es decir, esa sentencia, esa línea de ejecución solo se ejecutará si una condición es cierta. Empecemos viendo un ejemplo y luego hablaremos de la sintaxis de los condicionales. Por ejemplo, si escribo if 5 igual a 2 más 3, 2 puntos, print correcto, y esa sentencia print correcto va sangrada después del if, entonces lo que estoy diciendo es que se ejecutará la orden, que en este caso es una orden print, solo si la condición es cierta, y la condición es que 5 sea igual a 2 más 3, que es evidentemente cierta, con lo cual el resultado va a ser la impresión por pantalla de la cadena de caracteres correcto, lógicamente. La condición en la sintaxis va entre la orden if y los dos puntos, y el sangrado determina el bloque de ejecución del condicional, es decir, lo que se ejecuta, la sentencia. De esta forma, la sintaxis sería la siguiente: if con dos puntos y ejecutar si con es cierta. El if y los dos puntos es fundamental, eso es parte de la sintaxis, y el sangrado determina, como siempre en Python, el bloque de ejecución. Veamos un ejemplo. If 5 es igual a 3 más 3, entonces la sentencia que ha de ejecutarse es la impresión por pantalla de las cadenas de caracteres correcto. Si ejecuto este bloque de código, se imprime siguiente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No se imprime correcto, evidentemente, porque la condición es falsa. 5 no es 3 más 3. Sin embargo, se imprime siguiente. Siguiente no tiene nada que ver con el condicional, no está sangrado, con lo cual no pertenece al condicional. Se va a ejecutar tanto si la condición es cierta como si no. En este caso no es cierta, no se ejecuta el print correcto, pero sí se ejecuta el print siguiente porque es independiente del condicional. Entonces, la primera línea no sangrada ya no pertenece al condicional, ya está fuera del bloque y eso es una línea directa. No requiere que una condición se verifique para que se ejecute. Se puede complicar un poco más los condicionales encadenando varios bloques. Esto es lo que se llama bloques if, elif, else. Esto funciona de la siguiente manera. Hago if, condición y una cierta línea, una cierta sentencia que se ejecutará si la condición, en este caso la condición C1, es cierta. Si esa condición no es cierta, paso al siguiente bloque. Elif, es decir, else, if, elif, C2. Si esa condición es cierta, se ejecuta. Y si no, paso al siguiente bloque. Y voy pasando de bloque en bloque siempre hasta que encuentre la primera condición cierta. La primera condición cierta se ejecuta la sentencia correspondiente y se para el bloque de ejecución. El bloque if, elif, else, para ahí. Si no encuentro ninguna cierta, llego a la última línea, al último bloque, que es un bloque else. Se ejecuta si ninguna de las condiciones anteriores es cierta. Else, ejecutar en caso contrario, que puede hacer no hacer nada, por ejemplo. Entonces veamos un ejemplo. Bueno, recordemos la sintaxis, siempre el if, los dos puntos o el else, dos puntos, y el sangrado marca el bloque de ejecución correspondiente a cada uno de los subbloques dentro de este bloque if, elif, else. Veamos un ejemplo. Para ello vamos a usar el tanto por ciento que entre números enteros da el resto de la división, de manera que n dividido o tanto por ciento 3 me da el resto de la división entera de n entre 3. De forma que si n es 6, el resto es 0, y si n es 5, el resto es 2. Entonces me dice que si el resto de la división de n entre 3 es 0, entonces que imprima la cadena de caracteres n barra, n divisible, es lo que estamos expresando ahí, n divisible y luego el número. 3 divide al número. Elif, si el resto de la división por 2 es 0, es decir, si el número es divisible por 2, entonces imprimo 2 barra divide al número. Y else, si el número no es divisible ni entre 2 ni entre 3, entonces imprimo print 2, 3, no divide, no barra n. Ese sería. Lo hago para n igual a 5, lo ejecuto para n igual a 5, que evidentemente no es divisible entre 2 y entre 3, con lo cual debería de ejecutarse el último bloque, el bloque else. Efectivamente, ese es el que se ejecuta. Hemos usado la igualdad para determinar cuando un número es divisible o no. Hay una forma como más elegante, digamos, de hacerlo. Eso, la comunidad de Python se usa ampliamente, es uno de los lenguajes de programación más usados ahora mismo, pero hay una cierta subcomunidad dentro de los usuarios de Python un tanto friki, hay que decirlo así. Y a ellos les gusta hacer las cosas de una forma elegante y han acuñado el término Pythonic, pitónico, para hacerlo elegantemente. Entonces, recordemos el ejemplo anterior, en vez de usar n
resto de la división de n entre 3 igual a 0, podemos hacer lo siguiente. If not, n, o resto de la división entre n entre 3, simplemente entonces print. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuándo es no? Bueno, si yo hago el resto de la división de n entre 3, eso va a ser o 0 o otro número entero. 0 como booleano es valor negativo y cualquier otro número es positivo, en particular 1. Con lo cual hago if not, es decir, si no me sale 0, entonces es divisible. Entonces imprimo que es divisible. ¿De acuerdo? Con lo cual lo escribiría de esta manera. If not, resto de la división, entonces imprimo que 3 divide a n, else, if not, resto de la división entre 2, entonces imprimo que 2 divide a n, y si no, imprimo lo contrario, y efectivamente este bloque da el mismo resultado que el anterior. Puede resultar un tanto más elegante, pero desde luego es más eficiente porque no hago comparaciones entre elementos, directamente uso el valor asignado, el valor booleano asignado a esa operación, es un tanto más eficiente. Existe también en Python para hacer condicionales lo que se llama el operador ternario, de manera que E1, la condición E1 o la sentencia E1 se va a ejecutar si ocurre la condición T y si no se va a ejecutar E2, es decir, se ejecuta E1 si T y si no se ejecuta E2. ¿De acuerdo? Existe esto en otros lenguajes de programación, existe también en Python con esta sintaxis. De manera que yo escribo print npar si n es divisible entre 2, if not, resto de la operación, resto de la división n entre 2, else print n impar. Si lo hago para n igual a 3, ejecuto esto para n igual a 3, entonces obtengo el resultado n impar como cabía esperar. Bueno, esto es todo por este vídeo.